Bien, buen día para todos. Les saluda el profesor Johnny Salazar, profesor de contabilidad y autor del libro Cuadra o Cuadra. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cierre contable, sin embargo vamos a hablar del tema cierre contable fabril, del cierre contable para las empresas que producen, para las fábricas. Que a pesar que el cierre contable lleva los mismos lineamientos que un cierre comercial, la diferencia es que se trabajan cuentas nuevas, cuentas que son diferentes a las cuentas que se trabajan en lo comercial. Para ello he preparado un diagrama para explicarles la teoría básica de la contabilidad fabril en el área de los cierres. También tengo preparado un ejercicio realizado para que podamos seguir los lineamientos teóricos en un ejemplo práctico, tanto cuando de ganancia como cuando de pérdida. Cualquier duda teórica pueden ver el video de cierre contable comercial, que la base es la misma, sin embargo lo que cambian son cuentas específicas y de eso vamos a empezar a hablar. Así que bienvenidos a este cierre contable de producción o fabril. Este tema es estudiado por alumnos de quinto perito contador en el área de costos y los estudiantes de sexto perito contador en el área del tercer laboratorio. Así que atención, vamos a trabajar el tema de cierre, viendo primero las diferencias que hay entre el cierre comercial y el cierre fabril. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las áreas o cuentas nuevas que en lo comercial no aparecen. En lo comercial solo se compra para revender, en cambio acá se deben comprar primero los artículos que van a ser procesados, transformados, ensamblados para darle vida a un producto final. Y esas cuentas pues podemos empezarlas a ver por acá. La primera es materia prima. La materia prima es todo artículo que transformado se convierte en un producto final junto con otras materias primas. Y bueno, en el cierre se van a conocer la materia prima 1 y la materia prima 2. Está también el artículo en proceso, que es una cuenta que identifica a todo artículo que no ha sido, ya no es materia prima, pero tampoco es un artículo ya terminado, sino que está en su proceso de fabricación. Existe el inventario 1 de artículos en proceso y el inventario 2 o final de artículos en proceso. En el área de sueldos, obviamente habrá área administrativa y existirán los sueldos de administración, los sueldos de ventas en el caso de distribución, pero también en los sueldos, en este caso, vamos a conocer cuentas nuevas como mano de obra directa y mano de obra indirecta, que también son pago de remuneraciones simplemente a los que trabajan en el área de producción. A las compras ya no les vamos a decir compras a secas, sino que les vamos a decir compras de MP, es decir, compras de materias primas, usando lenguajes de producción. También está la cuenta artículos terminados 1 y artículos terminados 2. Los artículos terminados, pues obviamente es todo artículo que está listo después del embalaje, ya está listo en el área de distribución para poder ser llevado a otros redistribuidores o revendedores para que ya llegue al consumidor. Si se dan cuenta, acá está inventario 1, inventario 2 o inventario inicial y final en materias primas, en procesos y terminados. Como todos saben, el inventario 1 es el inventario que nos dan en el balance y el inventario 2 es el que nos dan en la hoja de enunciados, cuando nos dan los datos para poder trabajar un ejercicio. En la vida real no es así. En la vida real el inventario 1 es con el que inicia enero y el inventario 2 es con el que finaliza diciembre. En la vida real hay que esperar un año para ver estos dos datos, con el que se inició y con el que se terminó el ciclo contable. Sin embargo, como estudiante, pues uno les da en el balance de saldos el primero y en los datos de los enunciados al final los segundos, tanto de materias primas, procesos como terminados. Otra cosa es que no se le dice costo de ventas, sino que acá se le llama costo de producción. Sin embargo, es lo mismo, es la cantidad de inversión en producción que uno hace durante un año y en las ventas es
la inversión que uno hace para comprar mercadería y revenderlas. En este cierre se llama costo de producción. Bueno, el primer paso de un cierre de producción es la hoja de trabajo. Como siempre, yo defiendo la postura de que enseño la hoja de trabajo a 12 columnas, aduciendo de que ningún estudiante es experto en contabilidad. No tenemos esa experiencia de la vida real que nos hace conocedores de muchas cuentas, que así lo hacen los que ya tienen años en el ambiente contable, que para ellos la hoja de trabajo pues es una hoja obsoleta que no les sirve de mucho. Pero para estudiantes de contabilidad es prácticamente una llave, un mapa que nos ayuda a hacer el trabajo de cierre. El trabajo de cierre, que ustedes ya sabrán, el trabajo de cierre se compone ya de un costo de producción, un balance, un estado de resultados y unas partidas de cierre. Entonces, recomiendo que se aprendan la hoja de trabajo a 12 columnas, y ya con la experiencia que le da la vida contable ya usted le quitará 1, 2, 3, 4 y hasta 6 columnas, y desde los saldos ajustados podría hacer su cierre. No es aconsejable para los que no tienen experiencia contable, sin embargo, con el tiempo usted sabrá hasta dónde su conocimiento le ayudará. Dividido la hoja de trabajo, dividida en 6 fases como una hoja normal. En saldos, la primera fase, columnas 1 y 2, deudor y acreedor. En ajustes, la segunda fase, la columna 3 y 4 debe haber. Saldos ajustados, la columna 5 y 6, deudor acreedor. La fase 4, costo de producción, en la columna debe haber 7 y 8. El estado de resultados, la fase 5, las columnas 9 y 10, pérdida para la 9 y ganancia para la 10. Y el balance final o previo al cierre, columnas 11 y 12, activos y pasivos. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Pues recibir de manos del profesor, de un libro o de una fotocopia, un ejercicio. Nos enumeran todas las cuentas y nosotros pues trasladamos esa teoría acá. Acá donde dice cuentas, y todo esto hacia acá se coloca como está en este ejemplo. Básicamente este espacio, llenamos las cuentas que nos dan en fila en nuestro ejercicio, y vamos, así como dice, enumeración teórica de las cuentas, tanto el número como el nombre. Y la fase 1, pues fácil de entender, ya lo vieron en otro video, pero lo resumo. La primera sería que el balance último que tenemos después de diario, Mario y balance, ese balance solo se copia acá con todo el capital y se cuadra aquí donde dice totales, acá, y ya tenemos cuadrado la primera fase, así como está en este ejercicio, todas las deudoras y todas las acreedoras del otro lado, para dar un cuadre aquí al final. Fase 1. Si no nos dan el balance hecho, entonces nosotros venimos y con la lista de cuentas venimos y clasificamos. Las deudoras van en la 1, y recuérdese que las deudoras son pérdidas y activos, y las acreedoras van en la 2, que serían los pasivos y las ganancias. Ese principio lo sabemos todos de la T gráfica básica. Terminada la fase 1, pues ya está cuadrada, vamos a la fase 2. No entro en detalles porque hay un video en este mismo canal de cómo se hacen los ajustes. Quizá el video habla más de lo comercial, sin embargo lo único que puede cambiar es que aparecen cuentas relacionadas con la producción, que es maquinaria, herramientas, que prácticamente son las que más se utilizan en producción. Sin embargo, el proceso es el mismo, se utilizan los métodos indirectos siempre, se realizan las partidas básicas y todas las que nos aparezcan. Sin embargo, quiero aclarar que en los ejercicios de costos aparecen más ajustes. Es más común que no solo los 4 básicos, que son las depreciaciones, amortizaciones, cuentas incobrables e indemnizaciones. Por ejemplo, en este ejemplo dice fábrica tulipanes, está la depreciación, hay una amortización, hay una venta que estaba pendiente de registro, hay unas prestaciones laborales que no se habían pagado, hay una maquinaria que está acá comprada con un sistema de
de un sistema contable bastante especial. Por eso es un ajuste, porque se hicieron algunos cambios contables acá para que Maquinaria fuera registrada de una manera especial. Se pagó un impuesto, se pagaron acciones, en fin. Este ejercicio que ya está hecho no solo lleva las cuatro partidas de ajuste básico, sino que lleva más. Entonces ese es un detalle que hay que cuidar en costos. Los ajustes son más comunes, que sean no solo los 4, sino que sean más. Pero si usted tiene dudas acerca de los ajustes, lo invito a que vaya a mi video de realización de ajustes, que totalmente el video se trata de eso. Cuando nosotros ya tenemos las partidas hechas en una hoja aparte de 2 columnas, los cargos y los abonos, utilizando los métodos indirectos de depreciación, de amortización y todas las demás, tenemos algo así. Tenemos los cargos, tenemos los abonos, tenemos los cargos, tenemos los abonos, y así en todas las cuentas, en todas las partidas. ¿Qué debemos hacer? Yo aconsejo que con un lapicero rojo, ahora si lo está haciendo en electrónico, pues sencillamente tiene que ir marcando en algún otro lado o en la hoja de trabajo, y de una en una, desde la primera, ver si está creada en nuestro balance. Por ejemplo, si depreciación edificios fábrica ya estuviese en la hoja de trabajo, entonces ya no la creamos después del capital, sino que la tenemos que buscar donde esté y le cargamos o le abonamos dependiendo cómo el ajuste me ha indicado. En este ejemplo, la depreciación edificios fábrica no estaba en el balance, entonces fue creada y se registró el dato que dice el ajuste. Así hacemos con todas. La segunda, si no está, hay que crearla, y si está, pues solo la buscamos. Así hacemos con todas, y venimos, los cargos van a ir a la columna 3 y todos los abonos van a ir a la columna 4. Repitiendo, los cargos en la 3 y los abonos en la 4. Con las cuentas nuevas, simplemente se crea una abajo, y se van creando todas las nuevas que hay. Y si hay una existente, por ejemplo, en este caso, vean Maquinaria, un ajuste de 150,000. En la hoja de trabajo Maquinaria ya existe, entonces no se creó ahí abajo, sino que Maquinaria está acá como cuenta deudora. Se cargó porque un ajuste así lo pide, y se abonó porque otro ajuste así lo pide. Entonces se respetaron 3 principios. Maquinaria no se creó abajo, se cargó porque un ajuste pide cargo y otro ajuste pide abono, o el mismo, pero ese es lo que hay que respetar. Aquí se nota que ya trasladaron todos los cargos de los ajustes y todos los abonos de los ajustes, y cuando se trasladan todos, las nuevas cuentas abajo y las que existen solo se buscan, se cuadra aquí abajo y ya tenemos la fase 2 terminada. Continuando con la explicación, en la fase número 3, que son los saldos ajustados, que acá lo podemos ver en la teoría, dice que es la unión de las cuentas de saldos y ajustes, es decir, es la fusión de la 1, 2, 3 y 4 para que la 5 y 6 sea esa unión. Para ello tenemos que respetar estas 8 reglas que están acá enumeradas, en las cuales algunos estudiantes tienen problemas en cuanto al análisis, porque se confunden cuál se resta y cuál se suma. Sin embargo, las cuentas están bien claras con estas explicaciones teóricas. Sin embargo, yo les he preparado por acá un ejemplo de esta teoría convertida en práctica. Vamos a ver cómo se hace esa situación. Por ejemplo, la regla número 1 dice que una cuenta del deudor que tenga ajuste en el debe se va a sumar, pero sigue siendo deudor. Acá lo tengo yo en práctico. Una cuenta que sea del deudor con ajuste en el debe se va a sumar y es deudora. La regla acá dice cuenta del deudor con ajuste en el haber se resta y es deudora. Eso en práctica, acá lo podemos ver, una cuenta del deudor, está en la número 1, que tenga ajuste en el haber, número 4, se va a restar, pero sigue siendo deudora. Eso dice la número 2.
La número 3 dice cuenta del acreedor con ajuste en el debe se va a restar, pero se va al acreedor. Esta teoría en práctica la podemos observar acá. Una cuenta de acreedora que tenga su saldo en la número 2 y tenga ajuste en el debe, o sea en la número 3, va a ir restada, pero su finalidad va a estar en el acreedor, en la número 6. La siguiente dice que una cuenta del acreedor con ajuste en el haber se va a sumar y va a ser acreedor. Acá tengo un ejemplo de la cuenta de acreedores. Está con saldo en el acreedor, tiene ajuste en el haber, va a ir sumado, dice, y es acreedor. Las otras 4 son más sencillas de entender. Por ejemplo, dice una cuenta del deudor que no tenga ajuste, sencillamente se va al deudor. Y este ejemplo acá está. Por ejemplo, mobiliario, tienen el deudor, no tiene ajuste, entonces viaja de la 1 a la 5 sin ningún problema. La número 6 dice cuenta del acreedor sin ajuste, va al acreedor. Acá está el ejemplo de documentos por pagar. Está en el acreedor, no tiene ajuste, se va al acreedor. En otras palabras, de la 2 a la 6. La siguiente dice un ajuste que no tenga cuenta, sino que haya sido creada en el debe. Acá está el ejemplo, por ejemplo, depreciación mobiliario. Tiene ajuste cargado, pero no tiene cuenta, sencillamente pasa de la número 3 a la número 5. Y la última dice que un ajuste del haber que no tenga cuenta se va a registrar en la número 4 como ajuste y va a morir en el acreedor en la número 6. Algunos estudiantes con el tiempo han descubierto ciertos detalles de cómo respetar estas 8 reglas. Algunos lo trabajan de la siguiente manera. Por números, cuentas de la 1 y 3 morirán en la 5 sumadas. Cuenta impares de la número 1 que tenga en la 4 se resta y sigue siendo deudora en la 5. Y así van trabajando con números. Por ejemplo, esta sería más fácil. La 1 a la 5 sin ajuste. La 2 a la 6 sin ajuste. Esta también. La 3 sin cuenta, o sea que no tenga cuenta, a la 5. Y ajuste que no tenga cuenta en el haber. En la número 4 va a la 6. Otros usan la metodología pares con pares e impares con impares, y los más sofisticados pues usan la técnica de los signos, la ley de signos. Signos iguales se suman y signos contrarios se restan. Cada uno va a ir con el tiempo respetando esos lineamientos, pero lo único que vamos a lograr es fusionar los saldos con los ajustes para dar vida a los saldos ajustados. Luego de que ya nosotros hayamos trasladado todo, su hoja de trabajo se va a ver más o menos así. Por ejemplo, esta tiene cuenta del deudor, esta que es caja, con ajuste en el debe fue sumada y ya sumada pasa al deudor. En número sería la 1, con ajuste en la 3 va a la 5, y así hicieron con esta segunda, con la tercera, cuarta. Hay un caso especial acá que qué bueno que aparece para que ustedes entiendan. Por ejemplo, bancos es una cuenta del deudor con ajuste en el debe, pero también con ajuste en el haber. ¿Cómo se trabaja esa situación? Pues qué bueno, este ejemplo no lo presentó de manera estupenda. Cuando sucede así, respetamos las 2 reglas. Cuenta del deudor con ajuste en el debe se suma, y con esa cantidad le vamos a restar el ajuste abonado y ese saldo va a pasar ya para acá. En otras palabras, una doble operación. Sumado con esto, restado con esto, y está el saldo. Lo mismo le pasó a maquinaria. Estas están sencillas, solo fueron trasladadas sin ajustes. Estas también sin ajustes. Y los que fueron ajustes sencillamente se trasladaron de la 3 a la 5 y los de la 4 a la 6. Luego que hacen todos esos traslados, sumamos columnas 5 y 6 y cuadramos estas 2 de acá, y ya tenemos la fase 3 totalmente cuadrada. La fase 4, según nuestro esquema, dice que es el costo de producción. Ahí está debe para la 7, haber para la 8, y nos pide que coloquemos la materia prima en la 7, la materia prima 1, la materia prima 2 en la 8,
que coloquemos artículos en procesos 1 en la 7, que coloquemos artículos en proceso 2 en la 8, que también coloquemos las manos de obras directas e indirectas en la número 7, que coloquemos compras en la número 7, y dice todas las cuentas de producción que sean deudoras. En otras palabras, el ejemplo por acá, vamos a ver si tengo un ejemplo que acá, aquí ya estamos en el costo de producción, materia prima 1, materia prima 2, diciendo algo del inicio, dije, la materia prima 1 es la que nos dan en el balance. Recuérdense que a partir de ahora me interesan mucho estos saldos, las 5 y 6. Esas son las columnas que ahora me interesan. Ya ninguna otra cuenta va a interesarme porque prácticamente estas son las cuentas ajustadas y quedan obsoletas la 1, 2, 3 y 4. A partir de acá, estos son los saldos que me interesan y bueno, trasladamos el 1 para acá y el 2, que si es en la vida real, usted tiene que esperar hasta diciembre aparte de ese dato, y si es como estudiante, entonces es el dato que le damos en el enunciado, fotocopia o el libro donde usted lo copia. Tanto estas están en el balance, estas son dadas en el enunciado. Dice todas las cuentas deudoras, por ejemplo acá está mano de obra, las manos de obras, acá está la compra y bueno, todas las relacionadas con producción, en otras palabras, gastos sobre compras, como es impar, sigue siendo impar. Esta prácticamente devoluciones y rebajas sobre compras es par, entonces va a par. En otras palabras, estaba en la 6, va a la 8. Esta que estaba en las 5 va a las 7 y así todas las relacionadas con producción. Por ejemplo, acá hay una, gastos sobre compras de MP. Acá hay otra que dice devolución y rebaja sobre compras de MP, bonificación fábrica. Y si hubiese otra que dijera pedido fábrica, que dijera producción o que tenga relación total con la producción, iría en el costo de producción. Si es deudora va a la 7 y si es acreedora va a la 8. Cuando terminamos eso de trasladar las materias primas, los emprocesos y todo lo que nos acaban de pedir, vamos a sumar las dos columnas, la columna 7 y la columna 8. Siempre va a ser más alta, la número 7 va a ser siempre la más alta y ese total le restamos a lo que nos salió en la número 8 y la diferencia la colocamos en el lado que haga falta. Esa diferencia tomará el nombre de costo de producción. En el esquema también está explicado, dice que acá todas las cuentas, materia prima 1, 2, proceso 1, 2, manos de obras, compras, todas las cuentas de producción deudoras y todas las cuentas de producción acreedoras, sumamos, sacamos una diferencia, esa diferencia se llama costo de producción, colocamos como cuenta nueva, la colocamos en el lado que haga falta y automáticamente vamos a sumar la 7 y la 8 y con ello cuadramos ya la hoja de trabajo. Acá está el ejemplo, esta ya está cuadrada, está básicamente cuadrada y colocamos el costo de producción como cuenta nueva y están cuadradas las dos columnas en la fase 4. Muy sencillo siempre y cuando sepa clasificación. Para los que tienen mi libro, recuerden que en las hojas finales está la clasificación de las 500 cuentas más utilizadas de la contabilidad para un apoyo, pero es recomendable que usted con el tiempo vaya aprendiéndoselas de memoria para que no tenga necesidad de usar libros y clasificaciones extras. La fase 5 y 6 dice la teoría de nuestro esquema que es resultados y balance. Acá se pueden hacer las 4 seguidas respetando los siguientes. Primeramente vamos a hacer 2 traslados siempre importantes. Bueno, 3 traslados importantes. La materia prima 2, antes de empezar a la clasificación y de la fase 5 y 6, hacemos esto. La materia prima 2 la deben trasladar directamente al activo. La 1 queda obsoleta en este momento porque fue el saldo inicial, ahora es este final. ¿Por qué se traslada de la producción a activos? Porque será la nueva materia prima que iniciará como número 1 en el otro ejercicio contable posterior. Artículos en proceso 2 también lo trasladan al activo como obligación porque son los artículos en proceso que se volverán 1 en el siguiente ejercicio.
También hacemos esto que dice la flecha acá, el costo de producción lo trasladamos a la vecindad, es decir, a la pérdida, porque obviamente fue la inversión que usted hizo para poder llegar a fabricar lo que ahora va a vender, que le va a generar ganancia. Le repito, la materia prima 2 al activo, procesos 2 al activo y el costo de producción a la vecindad, es decir, a pérdida. Eso dice la teoría, eso se debe hacer antes de toda esta clasificación. Las cuentas que se usaron en el costo de producción ya no se trasladan a las demás, es decir, aquí hay un bloqueo total. En el ejemplo que tengo por acá pueden notar ustedes que, por ejemplo, esta cuenta compras de MP se trabajó en el costo y ya quedó libre, quedaron libres las columnas acá porque esa ya no se traslada. En otras palabras, todas estas quedan totalmente obsoletas. Se binaría así. Ya no existen, ya no se trasladan. Sin embargo, yo no puedo borrarlas porque me van a servir como referencia, pero es un decir para que usted entienda más o menos cómo es la situación. Acá está el ejemplo que yo les di. La MP1, la 2, perdón, pasó al activo. Los procesos 2 al activo. Acá trasladaron el costo de producción a la vecindad. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que dice la teoría es lo siguiente. Todas las cuentas de pérdida a partir de los saldos ajustados, yo lo coloqué aquí en amarillo para que usted entienda que estos son los saldos que interesan, los que quedaron acá quedaron obsoletos. Empieza cuenta por cuenta. Si está haciéndolo en físico con una regla, si está haciéndolo con electrónico, pues vaya marcándolas de alguna u otra manera o use fórmulas para que se automaticen. Traslada las que son activos directamente a la 11, las que son pasivos directamente a la 12, las que son pérdidas a la 9 y las que son ganancias a la 20. En este ejemplo podemos darnos cuenta que ya hay aquí unas cuantas pérdidas. Por ejemplo, aquí está sueldos de oficina, sueldos de sala de ventas, está las ventas en sí, pérdidas y ganancias, pero también están los activos, por ejemplo, están inmuebles, maquinaria y todos los activos que fueron a la 11 y todos los pasivos que fueron a la 12. Trasladamos todas, a excepción de las que ya se trabajaron en el costo de producción, esas ya no se trasladan. Vean, acá hay otro ejemplo, no se trasladó, quedó vacío porque acá está bloqueada totalmente, ya no existe, entonces tienen que hacer ese pequeño detalle. Algo que tenemos, dice nuestra teoría, todas las cuentas de pérdida ya están, todas las cuentas de ganancia, todas las cuentas de activo y todas las cuentas de pasivo. Ya están incluidas las materias primas 2 y artículos en procesos 2. Hay una nueva cuenta que apareció que dice la teoría que los artículos terminados 1, que nos lo dieron en el balance, deben ir en la pérdida. Y los artículos 2 deben ir en ganancia. Entonces, como ya es costumbre, ya pasamos la materia prima 2 al activo y los artículos en proceso 2 al activo, también los artículos terminados 2 irán aquí a la vecindad en el activo. Entonces ya estamos trasladando todo. Vean, están las pérdidas, están las ganancias, están los activos, están los pasivos, está terminados 1, terminados 2 y terminados 2 ya aquí a la vecindad. El costo de producción ya está en pérdida y procedemos a averiguar si el ejercicio da pérdida o ganancia. Por ejemplo, en este caso, creo que nos va a dar ganancia. En este ejemplo, ya ha sido trasladado todas las cuentas que acabamos de hablar y están acá en la columna 9. Están todas las de la columna 10, la de la 11 y la 12. ¿Qué procedemos a hacer? Según la teoría, yo acá se los coloqué en morado. Cuando dé ganancia, va a pasar lo que está acá en morado. Vamos a sumar la columna 9 y 10. Y va a ser mayor la columna 10. Es decir, esta será mayor y esta será menor. Cuando sea eso así, la diferencia tendrá que ir acá en la número 9. Repito, sumamos la 9, sumamos la 10 y tenemos la ganancia preimpuesto como cuenta nueva y será la diferencia que encontramos entre estas dos. Esa ganancia se llama preimpuesto porque aún no es nuestra ganancia total, lo que todavía no nos hemos ganado, sencillamente hace falta un proceso.
Entonces la colocamos en la número 9 y procedemos a cuadrar. Cuadramos acá y acá. Vamos al ejemplo práctico, lo tengo yo acá ya hecho. Sumaron la columna 10, está acá, la 9, dio más grande la 10. Sacaron una diferencia, está acá creada como cuenta nueva, dice ganancia preimpuesto. ¿Y qué dice nuestra teoría? ¿Qué hacemos con esa diferencia? Esa diferencia va a pasar, acá está, acá imagínense una flechita imaginaria de acá para acá. Imagínense que aquí fueran 100 quetzales, es el ejemplo más burdo y más sencillo, pero sirve. Si esto fueran 100 quetzales, esos 100 son repartidos en 25% para una cuenta nueva que se llama ISR, que usted está pagando el impuesto sobre la renta, un 5% o 5 quetzales de ese ejemplo para la reserva legal, que es el porcentaje que nos está pidiendo. Para los que no sepan que la reserva legal es el monto que una empresa debe registrar como mínimo para poder dar a entender que está viva comercialmente hablando. Y la ganancia post impuesto, que sería conocida también como ganancia neta o ganancia total o ganancia después del impuesto o post impuesto, que es el 70%. En el ejemplo, si fueran 100, 25 quetzales, 5 quetzales y 70 quetzales. Entonces, en el ejemplo práctico que tenemos acá, esta cantidad hubo una ganancia de 870.399.93, fue dividida en 25%, 5% y el 70%. ¿Por qué el 70%? Porque es el resto. 25% para que no se les olvide, el 5% para que no se les olvide y el resto que sería un 70% para cuadrar. Acá hay mucho detalle. Aquí aprendan a aproximar si esta suma neta tiene que dar esta cantidad exacta. Si aquí al sumar estas 3 da 92, pues aquí hay una mala aproximación. Si aquí al sumar da un 94, o sea, se pasa un centavo, hay dos aproximaciones de más, hay que quitar una. En pocas palabras, siempre hay que respetar las aproximaciones para que esta suma dé el total. De lo contrario, ese centavo nos va a ir a perjudicar por acá y nunca va a cuadrar activos y pasivos. Al momento de hacer ese traslado de acá dividido en 3 con esta situación, sencillamente sumamos las 4 columnas y mágicamente nos debe cuadrar. Eso es cuando da ganancia. Cuando da pérdida se los coloqué en rojo acá. Recuerden que lo morado es cuando da ganancia. Puede hacerle un screenshot a este, lo voy a dejar acá para que usted pueda, lo que explico, hágale un screenshot a este diagrama y usted puede guardarlo en algún lugar, tenerlo o imprimirlo y tenerlo para sus ejercicios futuros. En rojo está acá cuando da pérdida. ¿Qué pasa cuando da pérdida? Se suma la columna 10, la columna 9, pero en este caso va a ser mayor la 9. Es decir, la columna de pérdida va a ser mayor, entonces la diferencia no la va a necesitar esta columna, sino que la va a necesitar la columna de ganancia. Se coloca esa diferencia en la columna de ganancia y mágicamente acá cuadramos sin ningún problema la 9 y la 10 y hemos creado la cuenta pérdida en el ejercicio. Pero hay un pequeño detalle. Acá hay una flechita que me indica que esa pérdida hay que pasarla al activo. Cuando da ganancia se pasa al pasivo distribuido en estos 3. Repito, cuando da ganancia se pasa al pasivo en estos 3. Sin embargo, cuando da pérdida se colocó al revés acá para cuadrar esta 9 y 10 y esa va al activo, no va al pasivo. Va al activo aquí a la vecindad y mágicamente cuadramos y esto va a cuadrar total. Espero ya le haya tomado screenshot a esta hoja. Volvemos a nuestro ejemplo para que usted entienda qué pasa. Tengo acá un ejemplo cuando da pérdida. Lo tengo guardado acá para que usted entienda cómo se hace esa situación. Sumaron la columna de ganancia y pérdida y en este caso no dio la 10 alto, sino que la alta fue la 9. Y la diferencia la colocaron acá y automáticamente esa diferencia también la colocaron en el activo. Sumaron, cuadraron estas dos y sumaron y cuadraron estas dos. No hay que pagar impuesto, una pérdida en el ejercicio no paga impuesto.
Muchos alumnos creen que este es lo más fácil y quieren que todos sus ejercicios sean de pérdida. Sin embargo, la finalidad de una contabilidad es que dé ganancia, porque por eso se crean las empresas, para que generen ganancia. Entonces, no se deben alegrar cuando los ejercicios están en pérdida. Como estudiantes pueden practicar muchas pérdidas, sin embargo, en la vida real, el 90% de los ejercicios de cierre tienen que dar ganancia. Esa es la finalidad de una empresa, de una sociedad o de un comerciante que pone un negocio. Bueno, espero que se les haya quedado esta explicación. He llegado al final del primer video de producción, que sería el cierre. El segundo sería ajustes, pero no lo voy a hacer porque ya existe un video de ajustes que usted puede visitarlo en mi canal. Es el mismo procedimiento, con la única diferencia que en ese video no aparecen las cuentas, por ejemplo, herramientas, maquinaria, que son las cuentas que aparecen en costos. Pero los procesos de las cuatro partidas de ajuste básicos son los mismos. A excepción que habrán otras partidas difíciles que en su momento haré videos ya con tips, con partidas totalmente difíciles para producción o de área comercial. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Hemos llegado al final de este video. En el siguiente vamos a aprender los estados financieros ya con sus diagramas, con la ayuda de la hoja de trabajo como mapa para poder hacer dichos esquemas. Muchas gracias. Mi nombre es Johnny Salazar, profesor de contabilidad. Y como siempre, la frase célebre de la contabilidad debe ser exacta. Bendiciones.